Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Bienvenido o bienvenida a una nueva cita con la reinvención personal y profesional. Una nueva cita con el rediseño de nuestros negocios y nuestro estilo de vida. Una nueva cita con una forma excelentemente extraña de pensar y actuar. Bienvenido a esa cita casi semanal, o podríamos decir semanal por estas últimas 19 semanas, con la disrupción, pero no con la disrupción cool o con la disrupción que suena hago algo que es una palabreja inglesa que al final no es más que que no significa más que una interrupción brusca en el sistema. No, a la disrupción de parar de hacer lo que estamos haciendo para hacer algo similar, pero exponencialmente mejor. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series. Yo soy Isra García y mi trabajo, como en cada episodio, como en cada podcast, es diseccionar y reflexionar, concluir y facilitar aquello que puede causar valor, aquello que puede crear un impacto positivo, aquello que puede causar una ruptura brusca en lo que hacemos, tanto en unas ocasiones personal como en otras profesional. Mi trabajo o mi responsabilidad o mi objetivo dentro de Disrupt Everything Podcast Series es reinventar la forma o digamos potenciar la forma en la que hacemos las cosas, mejorar el alto rendimiento, empujarte mucho más allá de lo que alguien te ha empujado nunca.
Eso podría ser un buen objetivo. Ese es mi objetivo. Y aquí estoy, en Tokio. Estoy grabando este episodio desde Andong Ryokan, en Minawa, en un tatami, en una habitación típica japonesa. Si vienes a Tokio, te recomiendo en Japón, que permanezcas y hagas noche en alojamientos ryokan, que están repartidos por toda la geografía, porque es un estilo de alojamiento japonés tradicional típico del país. Y estoy aquí grabando este podcast. Son las 1:47 de la tarde. Me he levantado, he hecho mi gran mañana, he empezado el algoritmo de alto rendimiento. He trabajado durante 10, 11, 12, durante 4 horas. Y estoy en el espacio creativo, donde dedico todas las semanas 2-3 horas a grabar podcast, vídeos, escribir piezas de uno de los 2 libros que estoy escribiendo para este 2018. Y en este episodio, el episodio número 24, voy a hablarte de los aprendizajes que me llevo de este mes, que iba a decir estos 2 o 3 meses en Australia, algo que ya he dejado atrás, y aquello que no van a ser muchos, van a ser unos cuantos, y los que recuerde, porque tal y como en las webseries y en los vídeos que estoy grabando del viaje, en el podcast quiero también guardar esa esencia. Hay una estructura, pero no hay una mega planificación de lo que voy a decir de carrerilla para sabérmelo, para impresionarte más cada vez que hablo, sin cortarme o sin tener una muletilla o sin quedarme en blanco, porque al final no forma parte de lo que yo al menos soy en realidad. Entonces, sé lo que voy a decir, pero no tengo una estructura, pero no lo memorizo ni lo aprendo, porque si lo tengo que memorizar y aprender es que no lo practico. Así que voy a compartir pues eso que me llevo de este mes que han sabido a 3 meses en Australia, donde llegué a Melbourne, he pasado por la isla de Tasmania, por el Rainbow Serpent Festival, Electric Gardens. Esto ya es más materia de juerga. Y luego he alquilado un coche. Bueno, en Tasmania también. En Tasmania alquilé un coche y dormí en el maletero del coche, un SUV, un Toyota era. Este sí que era un poco más moderno, durante 8 días. Y luego hice lo mismo, pero con Wicked Campers. Te aconsejo que si te vas a hacer backpacking, vas a hacer mochileo por Europa, por Australia, por Estados Unidos y por otros países, compruebes la web Wicked Campers. Entonces alquilé un coche bastante llamativo. Dejaré algunos links en la descripción del podcast. Y me propuse recorrer la costa de Queensland, de Nueva Gales del Sur, desde Sydney hasta Gold Coast, subir y bajar, durmiendo en el maletero de un coche durante 14 días, parando en lugares donde apenas había alguien más que yo. Pues te llevas muchas cosas, te llevas esa parte de estar contigo mismo. Y me llevo algo que creo que coincide mucho con Thoreau, con el filósofo y escritor de Walden, y de cómo vivir deliberadamente. Y una de las cosas que me llevo y que comparto con Thoreau es que amo vivir solo. Creo que no me encuentro en mejor compañía que la compañía de estar conmigo mismo a solas. Ni siquiera conmigo mismo. La compañía de permanecer a solas, en solitario, creo que es la mejor compañera que por lo menos yo he conocido en estos 35 años todavía.
Y es curioso porque conozco a personas fascinantes que me enamoran, como Oscar, como Joseph, como Diego, como Aitor, como mucha gente que me viene a la mente, como mis abuelos, como mi tío, como mi tía, como mi hermano. Definitivamente me considero bendecido. Valentino, Pablo Villar, Javi Pérez, Joan, Leonard, David Burman. De verdad, me considero hiper bendecido por la gran cantidad de grandes amigos que conservo en muchas partes del mundo. Pero la soledad me tiene enamorado. Entonces, uno de los aprendizajes es a vivir más de acorde con tu soledad, pero sabiendo apartarla a un lado cuando es necesario y cuando la ocasión lo requiere, como las personas que he conocido en este camino, alrededor de, que yo cuente con las que he conectado, alrededor de 8. Otro de los aprendizajes que me llevo es que a pesar de uno de mis propósitos es descubrir historias y personas con las que conecte o escucharlas para ver qué es lo que tiene que decir, porque creo que todo el mundo tiene una gran historia y todo el mundo tiene algo increíble que contar. Entonces podemos escuchar a todo el mundo, debemos escuchar a todo el mundo. El aprendizaje ha sido dejarme llevar y solo conectar en esencia, en profundidad, con la gente con la que realmente he resonado, con la gente con la que ha fluido de una manera que hemos conectado y ha empezado esa conversación por sí misma, sin tener que forzar nada. Las cosas que forzamos y más las conversaciones, relaciones o interacciones con personas quedan como muy apotronadas, ¿no? Como muy amontonadas, como muy artificiales, muy superficiales, y queda como en sí, hola, pues muy interesante, deberías. Y he tenido alrededor conversaciones con Nino, con Borja, con Delo, con Grit, con Joe, con Steve, con Edu, con Joan, con Javi. He tenido esas conversaciones y han sido fluidas, sin forzarlo. Y porque en el momento que sucedió, estaba sucediendo. Y creo que eso me llevo como aprendizaje, el fluir con la gente con la que conectas, el conectar con la gente que fluyes. Eso ha sido absolutamente un aprendizaje que me ha gustado mucho porque te quita el peso de tener que ir ahí fuera y conocer gente, ¿no? Justo me acaba de pasar ahora, esta pasada noche en la recepción del Ryokan, donde entró una pareja que lleva recorriendo el mundo durante 2 años y medio, en realidad la parte de Asia, Nueva Zelanda, Australia, y la recepcionista me conectó con ellos porque sabía que yo me encontraba en un viaje, ¿no? Alrededor del mundo. Y ese es el tipo de conexión. Y desde luego que hemos conectado. El chico se llama Félix y la chica se llama Hannah y son de Gales. Y empezamos a conversar sobre viajes, sobre fasting, sobre ayunos, sobre festivales, sobre Psytrance, sobre la vida, sobre la conexión, sobre estar sobreconectado, sobre el iPhone, sobre desconectar, sobre cosas divertidas, sobre humor, y fluye. Y de hecho le pregunté si podría entrevistarle para hoy. Me dijeron que genial, igual me voy mañana con ellos a la lonja de pescado de Tokio a las 9 de la mañana, y fluyen las cosas. Y creo que ese es un aprendizaje. Y si lo llevamos a algo más generalizado, el aprendizaje sería no dejarte llevar por los estereotipos y por las suposiciones y por incluso por la narrativa interna que dice tienes que conocer a más gente o tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No. Fluye. Y lo que salga, ha salido. ¿Para qué preocuparte por lo infrecuente o por lo
insensato si ni siquiera sabes qué puede pasar dentro de un rato. Lo que suceda, acéptalo como tal y disfrútalo. Y si no lo disfrutas, déjalo pasar. Y si lo disfrutas, también déjalo pasar. Pero trata de absorberlo al máximo. Entonces, fluye. Ese ha sido otro de los aprendizajes que me llevo. Otro de los aprendizajes que me llevo es que al final los logros, lo que realmente conseguimos, si es importante, si es autorrealizador, si es interior, es privado. Me explico. Aquello que es privado siempre se muestra por sí mismo de forma pública. Una victoria privada siempre precede a una victoria pública, y no al revés. Nada está escondido en nuestras vidas. Podríamos pensar que sí, pero no nos equivoquemos. No. Conozco a gente que siempre está teniendo éxito. Cuando nos encontramos y hablamos, la mayoría te cuentan sus desgracias, fracasos y penas. Tengo amigos que llevan una vida súper saludable, pero cuando estamos juntos casi siempre comen sano, se preocupan por su figura y su peso, y parece que a pesar de llevar esa clase de vida, nunca están contentos con su peso. Hay otros profesionales que son expertos en diferentes campos como marca personal, transformación digital, social media, marketing, SEO o grandes emprendedores. Y aún así, todos estos y los que me dejo no llegan a final de mes. Aunque estos amigos y conocidos, sabes, ni tú ni yo, que mostrarán sus demonios en público, es obvio que su prisión es el propio éxito. Que no sea la tuya, que no sea la mía, por favor. Más allá de la vida profesional y de su especialización profesional, más allá de la tuya propia, no te afrontes a ti mismo con el confort de las apariencias, de la comida y de la validación externa. Lo mismo es verdadero para todos los demás. Cada área de nuestras vidas, cada área de tu vida es más pública que nunca antes. Así que no engañes a nadie. Las palabras son débiles. Tu vida habla por sí misma, aunque no lo pretendas. Mi vida habla por sí misma, aunque no lo pretenda. No necesito mostrar logros. Puedo mostrar fracasos, ¿no? Otro de los aprendizajes que me llevo es que hay que volver a lo que importa. A la consciencia, a vivir despiertos. La autenticidad y la integridad son rasgos muy raros de ver hoy en día. La mayoría de personas se conforman con cualquier entorno que vivan, ¿no? Incluso si ese entorno contradice su sistema de valores. Pocas personas tienen el valor de alzar la voz o simplemente marcharse. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona empieza a chismorrear? ¿Te quedas o te vas? Yo me voy. No lo soporto, porque si asiento con la cabeza es que estoy diciendo que estoy de acuerdo con ese chismorreo. Pocas personas tenemos el coraje de apropiarnos de nuestros propios sistemas de valores hoy en día. Las personas están demasiado preocupadas pensando en cómo otros les ven. Dime, ¿cuándo fue la última vez que te desinhibiste de forma radical? ¿Has probado a hacer running o meditar en un aeropuerto? ¿Te apetecería? ¿Por qué no lo haces? Claro, te pueden mirar raro, ¿no? Mira, me he dejado mi cuenta de Twitter, Instagram, casi a cero. He dejado de seguir a todo el mundo. ¿La razón? No leo a nadie. No me importa lo que ocurra en Twitter o en Instagram. No quiero distracciones. Quiero entrar, publicar y salir. El domingo entrar y responder a todas las personas que necesiten algo de mí y se acabó. Se pueden deducir muchas cosas y pensar otras muchas. Lo cierto es que me da completamente igual lo que se pueda pensar. Me da completamente igual lo que piensen otras personas. Me da completamente igual lo que otras personas puedan recomendarme o aconsejarme. Me da igual otras personas. Porque otras personas no son yo y no están viviendo la vida que estoy viviendo yo. Lo cierto es que me da completamente igual lo que se pueda deducir o pensar. De cualquier aspecto de mi vida, público o privado. Primero, no conozco a la mayoría de toda esa multitud que piensa esto o lo otro o lo aquello. Segundo y más importante, que me da igual, que lo hago porque quiero hacerlo de esa manera, porque estoy en completo control de mi vida. ¿Qué hay de malo? ¿Romper una regla en social media o de comportamiento, de etiqueta o de saber estar? Me da igual. Cada día duermo más tranquilo, porque sé que no hago nada malo a nadie, ni atento contra la integridad de nada. Solo contra mí. Si es normal, está en la media. Si está en la media, está probablemente más cerca de mediocre de lo que querrías estar. Y en la media
es obtener un 5 en clase. En la media es obtener sobrepeso. En la media es hablar basura y ser negativos y raramente positivos. Y en la media está vivir por detrás de tu sistema de valores. Y eso es lo que he aprendido, es lo que no tolero y es lo que estoy completamente de acuerdo. Otra cosa de las que he aprendido es que, bueno, por naturaleza estoy dispuesto a tener suerte. ¿Por qué? Es algo que me he dado cuenta, ¿no? Estoy dispuesto a tener más suerte porque voy a trabajar más horas, porque voy a invertir más en mí, porque creo un equipo mejor de trabajo, porque recompenso el fallo y premio la valentía, porque descubro que otros talentos hay en otras personas y luego en mí, porque ando sin descanso el camino del autodominio, porque trabajo cada día en el alto rendimiento físico, emocional, intelectual y espiritual, porque me levanto cada vez que caigo, porque ayudo a otras personas a que encuentren su camino con lo que puedo ayudar, porque voy donde tengo que ir, porque hago lo que tengo que hacer, porque no me detengo mientras que tengo aire para respirar. Pues entonces voy a tener suerte. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a tener suerte? Y mi pregunta es, ¿cómo? Y lo que he aprendido, ¿cómo dispuesta está tu empresa o tú mismo a tener ese tipo de suerte de la que yo tengo? ¿Qué hay de tu carrera profesional o vida personal en familia? Esas son preguntas que me pregunto a mí mismo. ¿Y de tus esfuerzos en marketing? ¿O qué hay de esa gente que conoces o los lugares que frecuentas? ¿Y qué hay de esa suerte en las películas que ves, los podcasts que escuchas o los libros que lees? Mira, encontré a cada uno de mis mejores amigos fruto de ese tipo de suerte elegida, así como mis mejores proyectos, grandes ideas o negocios más rentables fueron a causa de estar decidido a tener esa gran fortuna. Es muy fácil crear un diálogo para hoy que sabotee y minimice la oportunidad y agrande la decepción, los malos resultados y la mala suerte. Pero mira, me pregunto qué pasaría si creáramos otro tipo de diálogo, uno que creara la oportunidad para ser suertudos. Y ese es el diálogo que trato de crear cada día. Porque mi diálogo, nuestra mente, el 85% del diálogo que hay en nuestra mente es negativo. El reto de nuestros días es revertirlo, es invertirlo a 15% negativo, 85% positivo. Eso es lo que he aprendido y lo que estoy aprendiendo desde Australia, a invertir todavía más ese diálogo, esa conversación interna. Primero siendo consciente de qué es lo que sucede aquí dentro en mi mente. Siendo realista, aceptándolo, para luego poder cambiar lo que puedo cambiar y dejar marchar lo que no puedo cambiar. Otra de los aprendizajes que me llevo en Australia es, he aprendido cómo guiar mejor mis objetivos diarios. Te voy a poner un ejemplo. Primero, define 3 objetivos diarios. Hazlo la noche anterior. Por ejemplo, 3 profesionales y 3 personales. Eso va a ser el compás para tus esfuerzos del día siguiente. Si te mueves en una dirección diferente a esos 3 objetivos, está claro que estás procrastinando y por lo tanto perdiendo el juego. Una vez están definidos esos objetivos, debes crear 3 acciones para conseguir cada uno de ellos. Ejemplo, venga, voy a llevar una vida saludable. Si escribieras un objetivo de wellness, se parecería, por ejemplo, a este. Meta, permanecer activo todo lo que puedas. Vale, acción 1, evitar ascensores, comida rápida, gas, bebidas con gas, picar entre horas y estar sentado todo el día. Acción 2, hacer deporte a diario, alrededor de 35 minutos. Y acción 3, realizar actividades diferentes y que sean divertidas. Luego, ¿qué distracciones pueden haber? Excusas, falta de preparación, comer poco o no comer. Pasos hacia las acciones. Aquí es donde enumerar algunas de las formas de poder empezar. No seas muy estricto aquí, ¿eh? La línea de meta, entre 2 y 4 acciones a la semana. Obtener una mejor analítica, sentirme mejor, con más energía y ligero. Eso serían un poco las métricas. ¿Y cuáles serían los próximos pasos? 2 actividades más y subir la intensidad en todas. Y además, intentar algo retador. ¿Notas la diferencia en este sistema? Lo que he hecho es establecer una guía fluida y no puntos estáticos. La idea es orientar en lugar de memorizar. Claro que sí. Otra de las cosas que he aprendido es a trabajar más en mí, más todavía. He aprendido mucho más sobre mí. He aprendido a entender mejor esa conversación interna que
que al final es eso que con lo que te levantas y eso con lo que te acuestas, ¿no? Y lo hago cada día, ¿no? Y entonces eso desarrolla para mí un mantra, un sistema de trabajo que es cada día. Cada día es día cero. Cada día mejoro, crezco, aprendo, fallo y soy consciente de tanto como puedo. Cada día me desafío, experimento conmigo mismo y lo que haya y con lo que haya me alcance, con cosas que tienen sentido y otras tantas estúpidas y ridículas. Y una gran ovación a la gente que piensa que experimento con cosas ridículas y absurdas. Claro que sí, una gran ovación para vosotros, amigos. Sí, y cada uno de esos días, de todos esos y los que me dejo, me frustro, venzo y gano, pierdo, bajo los brazos, los alzo, me presiono hasta la extenuación. Si creo que es demasiado, me detengo y me recompenso. Si creo que no es suficiente, sigo un poco más. Cada día me exijo más que le exijo a ningún otro en este planeta. Entonces me desanimo, me animo, me contengo, me desato, me inclino hacia adelante y me lanzo, reculo, reflexiono, destapo mi consciencia e inconsciencia. En cada uno de los días, consistencia e inconsistencia. Ahora, cualquier día es todo. Cada día todo sucede. Así que ni siquiera estoy todo el tiempo en un extremo ni en el otro. Estoy en ambos, cada día, de forma constante, coherente, leal y auténtica, desde dentro. Al nacer de un nuevo día, me encuentro con la oportunidad, y tú también, de hacer pequeñas modificaciones. Esas modificaciones son como un test A/B. La cuestión es probar qué soy capaz de hacer y crear cada día. Ese es mi día. Y eso es lo que cuenta para mí. Nada es duradero, nada es corto, nada es total, nada es siempre, nada es nada. No hay ni un peor, ni hay un mejor. Hay un Isra, permítame que hable en tercera persona, hay un Isra García, hay un yo, un todo y un nada. Y amigos, o amigo, o amiga, cada día es día 1. ¿Y sabes qué? Ojalá siga así. Esto es algo que he reflexionado y algo que he aprendido. Porque al final es algo que me ayuda a seguir para adelante. También he aprendido un sistema para ejecutar de forma rápida y eficiente. El objetivo de ejecutar decisiones es, por ejemplo, reducir el tiempo entre pensar, reflexionar y decidir / ejecutar, ¿no? Yo estoy obsesionado con decidir y ejecutar a una velocidad vertiginosa. Entonces, claro, cuando te mueves en lugares donde no sabes si vas a tener cobertura, donde yo estoy trabajando ahora mismo en 3 franjas horarias, que ahora hablaré de ese aprendizaje. Pero bueno, cuando te mueves entre tantas cosas y quieres hacer tantas cosas a la vez, y sobre todo quieres disfrutar, pues te toca crear sistemas. Bueno, el espacio de distancia que queda entre pensar, reflexionar y decidir ejecutar, yo lo llamo el tiempo en el limbo, ¿vale? Reducir ese tiempo en el limbo ejerce un impacto directo en tu velocidad de decisión y ejecución, y por consiguiente también en tu ratio de tiempo / ingresos. Entonces, las personas que hacen que las cosas sucedan, los ultraproductivos, los inconformistas, no confiamos solamente en nuestras notas, fuerza de voluntad y disciplina para ejecutar y decidir, sino también en mi instinto y en establecer sistemas de ejecución que puedan garantizar la eficacia de mi instinto a la hora de resolver cualquier tipo de circunstancia. Por ejemplo, clarificar el tema muy rápido, identificar, planificar de forma consciente y actuar efectivo. Esas son las claves. El sistema para ejecutar decisiones diseccionado es: etapa A, clarificación. Es útil tratar temas importantes con alguien que sabe hacer las preguntas afiladas adecuadas. Las preguntas certeras pueden ayudar a evaluar de diferentes ángulos cualquiera que sea la circunstancia, y esto permitirá divisar los puntos ciegos que todos tenemos. Busca una sola persona que pueda cuestionar tus movimientos de forma íntegra, contundente y honesta, y que te ayude a esa etapa. B. Identificación. Después de la clarificación, necesitarás identificar si es un problema, si es una tendencia, si es una acción, una anomalía, o una corrección, o un error, o etcétera. Identifica. C. Tercer paso. Planificación productiva. Cuando se sabe lo que nos enfrentamos, es decir, cuando es identificado, es momento de planificar. Es cuando las decisiones / operativa son demasiado grandes para tomar / implementar en un día. Necesitamos dividirla en bloques manejables.
Busca una o dos acciones que puedas realizar esta semana para empezar a rodar y prioriza las mismas. Sobre tareas urgentes, pero relativamente poco importantes. Cuarta fase y última, actuar efectivo. Tienes una sola tarea importante que cumplir cada día, lo antes posible y sin ningún tipo de reflexión, decisión o pensamiento. Principalmente porque ya ha sido hecho previamente. ¿Qué es lo que has hecho en las 3 primeras fases? Una acción al momento es ejecución, sin lógica, sin pensamiento, sin emoción, directa y sin vacilar. Eso es. Otro de los aprendizajes es aprender a trabajar en 3 franjas horarias a la vez. Como he mencionado en algún post, en algún vídeo, incluso en algún podcast, ahora mismo nos encontramos trabajando desde IGE, desde la agencia de transformación digital, de marketing y transformación de negocios y readaptación de proyectos e ideas a la nueva economía. Trabajamos en cibergestión by BC en Latinoamérica, en Colombia, en Perú, México y Chile, ¿vale? Es un proyecto en el que estamos llevando el Marketing 360, en el cual estoy acompañado con Aitor Contreras, con Álvaro Villa, con Damaso González, Carlos Abad y Sonia Gorris. Llevamos ese proyecto y yo soy el director del proyecto. Llevamos todo el Marketing 360, desde Lead Management, Web, Branding, Marketing Digital, de todo el grupo. Empezamos el pasado enero. Y claro, ellos están en México, entre México y Lima. Mi equipo está en Madrid y yo estoy estaba en Australia. El baile de horas es loquísimo. Es la primera vez que quedo tan sobrecogido trabajando en un sitio, porque la adaptación a trabajar con 3 horas a la vez es muy difícil, porque siempre hay alguien activo y tú no siempre estás activo. Y yo no estoy aquí de vacaciones, yo estoy aquí trabajando. Trabajo una media de 5 o 6 horas al día y trato de producir lo que producía en 8 o 9, que es cuando trato de agudizar mi ultraproductividad y trato de completar todo, ¿no? Esto junto con Inconformistas, contra las conferencias de Inconformistas y los cursos que vamos a hacer, junto a las nuevas ediciones de Stand Up Program 2018, Madrid, Barcelona, y luego Medellín, Bogotá, Santiago de Chile, Sudáfrica, Nueva York, y luego el Stand Up Program for Business, mis proyectos y como consultor personal, mis conferencias, este viaje alrededor del mundo. Pues he aprendido todavía a pulir mucho más el trabajo en franjas horarias, a dividir mi trabajo en bloques de tiempo y además reducir al 90% las tareas de bajo impacto y solo realizar tareas de alto impacto. Me da igual el resto, me da igual no llegar, me da igual no contestar, me da igual el resto, porque no puedo llegar a lo que no puedo llegar, porque el tiempo tiene 24 horas y yo quiero dormir 8, trabajar 6 y vivir el resto, y produciendo igual o más que trabajando 8 o 10, que es lo que llevo haciendo estos últimos años. Entonces he aprendido a trabajar en esas condiciones y darle una vuelta a la ultraproductividad. He aprendido a no echar de menos a la gente, a no sentirme mal porque echo de menos a la gente. A no sentirme mal porque no echo de menos a la gente. Me he dado cuenta en Australia que vivo 100% desapegado de las personas y de lo material, obviamente, pero sobre todo de las personas. Y cuando he aprendido a desapegarme de las personas más importantes de mi vida, mi abuelo Tomás y mi abuela Juana, me he quitado otra mochila. No me he quitado una mochila porque era un peso bonito, pero es que ahora no tengo apego por nada. Y ¿sabes qué? Hace tiempo creo que tampoco lo tenía, pero como no está bien visto, me hacía a mí mismo sentir mal porque no echaba de menos a la gente. Pero ¿sabes qué? No echo de menos a la gente. Y esto es un pequeño mensaje para mis amigos, para la gente que quiero, para la gente que me quiere, para mis familiares, para toda esa gente, para colegas, equipo, clientes con los que tengo muy buena relación, algo conexión. Y es que os quiero, sois importantes en mi vida, me aportáis, sois valiosos, útiles, fascinantes, grandes. Y mi vida sin vosotros no sería lo mismo.
pero no os echo de menos. Pero no estoy pensando en vosotros todos los días. Pienso en vosotros, claro que sí, pero no ocupáis ese tormento de no estoy, estamos lejos, no los veo, ¿qué será de él? ¿Por qué no me llama? ¿Cuándo le llamo? No me ha llamado, necesito llamarle, tengo que demostrarle que estoy ahí. Estáis aquí, siempre, como yo espero estarlo para vosotros sin estar siempre. Porque todo el mundo que me conoce, de verdad, desde dentro, y tiene una relación conmigo, sabe que nunca fallo a mis amigos. Si soy algo, soy lealtad, soy valores y principios. El resto es carne, huesos y piel. Eso es lo que soy. Eso es lo que he aprendido. Y te aseguro que he aprendido muchas cosas más. Pero creo que por hoy es bastante. Porque me ha gustado cómo ha acabado. Y porque es lo más potente que puedo decir. Sin principios, no soy nada. Sin principios, no eres nada. Sin valores, eres un alma que deambula sin rumbo. Puedo perder absolutamente todo. Puedes perder absolutamente todo. Pero no eso. Soy Isra García. Estos son algunos de los aprendizajes en Australia. Ahora voy a dejar el podcast porque voy a subirlo y me voy a marchar. Me voy a marchar a ver el barrio de las videoconsolas y de Sega en Tokio. Porque tengo unas ganas tremendas de ver los videojuegos de Dragon Ball, de Sega, de Nintendo. Tengo ganas de pillar la bicicleta y salir a recorrer la ciudad. Que por cierto, súper tip para Tokio. Recórrela en bici. Impresionante. Y luego, pues voy a hacer lo que surja, lo que salga por el camino, sin plan. Y luego me iré a hacerme un masaje a un maestro de masajes que me han recomendado. Y luego me iré a un onsen. Y ahí acabará mi día, porque mañana me tengo que levantar a las 5 de la mañana para tener una reunión con México y con España en ese proyecto y en otros que vamos a trabajar. Y ahora en otro nuevo que vamos a entrar, que luego con mi equipo, porque en España sería por la noche y no sería sábado todavía. Y mañana marcho de Tokio rumbo a Kioto, 4 días. Vamos a ver qué sucede. Y habrá más aprendizajes de Australia y habrá más aprendizajes de Japón y habrá aprendizajes, porque creo que esto me aporta a mí al escucharlo y al sintetizarlo. Y creo que puede aportarte a ti. Y ese es uno de los objetivos de este podcast. ¿Recuerdas? Soy Isra García y me gusta que tú y yo encontremos el riesgo antes de que el riesgo no venga y nos encuentre a nosotros, como dice la cuña del podcast. Me gusta que pensemos que si no podemos pensar más en grande, que no siempre ocurre, que pensemos de forma más absurda y que sobre todo nos lancemos hacia la oportunidad que no conocemos. Vamos a ello. Porque hay que ir a ello, ¿no? Pues venga. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Hey, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%, esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí. Pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios. Te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con
muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online, tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios. Puedes suscribirte abajo en la descripción. Y un favor, voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa. El haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias, y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos a ello.